académica de alta especialidad del Colegio Mexicano de Cirugía para la Obesidad y Enfermedades Metabólicas. Y como les expresé en el chat, pues es un tema súper interesante que de hecho ha sido bastante comentado con personas cercanas y varios hemos tenido por lo menos algún caso conocido o cercano propio de este tema tan interesante, trombosis mesentérica en cirugía bariátrica. En esta ocasión presentan dos centros, como lo hemos venido haciendo, el Centro Baja Hospital Medical Center, que se está liderado por el doctor Sergio Verbonen y el doctor Jaime Ponce, y el Hospital General Tláhuac de Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, que está liderado por la doctora Lisbeth Gilbert. Entonces, el formato es la presentación del caso y a continuación vendrá la discusión. Así es que comienza en esta ocasión el Hospital Baja, el doctor Sándor. Adelante, por favor, con su presentación. Gracias. Bueno, vamos a hacer la presentación de este caso, que el título de la misma es trombosis mesentérica en cirugía bariátrica. El caso está hecho aquí en el centro de Obesity y fue un caso en el cual nos asistieron tanto para el caso y la revisión los profesores Jeffrey Romero, el doctor Jaime Ponce de León Palomares y el doctor Héctor Pérez. También participó el doctor Guillermo Vega y el doctor Ranmi Anmansa y bueno, un servidor que va a hacer la revisión de este caso. La ficha de identificación de la paciente es una mujer de 28 años de edad. Ella es de estado civil soltera. Su lugar de nacimiento y de residencia es aquí en la ciudad de Tijuana y de ocupación está en la mercadotecnia. Tipo de interrogatorio es un interrogatorio directo con la paciente y esto fue en febrero del 2024. Su motivo inicial de consulta fue presentar diarrea, vómito, dolor abdominal e intolerancia a la vía oral. Ella tiene antecedentes de importancia, un síndrome metabólico, una obesidad grado 2, un síndrome de ovario poliquístico y tiene antecedente de llevar 7 días postoperatorio de una gastrectomía vertical en manga por laparoscopía. Niega alergias, cirugías previas antes de este evento y tampoco consumo de tabaco o drogas y refiere alcohol ocasional de vez en cuando. Niega otras enfermedades crónicas y tampoco apnea del sueño. Solamente refiere tener tratamiento con metformina de 850 miligramos cada 24 horas para el tratamiento del síndrome metabólico. En el principio de evolución y estado actual, ella inicia después del 7.º día de realizarse una cirugía bariátrica, una manga gástrica por laparoscopía, con diarrea acuosa, además de presentar vómito más de 10 ocasiones en 24 horas. Presentaba también ya datos de deshidratación con resequedad de mucosas, sed y presentó también dolor abdominal. Este dolor lo describía como dolor difuso, sordo y además que podía verse, a veces sentirse como si se irradiara hacia la región lumbar. También presentaba intolerancia a la vía oral y esta evolución la tuvo durante un periodo de 24 a 48 horas, en donde el paciente buscó atención médica y se le estuvo valorando sin un seguimiento de otra índole más que el de los manejos de los síntomas, como lo era procinéticos, antiespasmódicos, y antiácidos y con mejoría parcial de los síntomas. Posteriormente, el día de que asiste a la valoración, al examen físico, se encuentra con signos vitales estables, con una presión arterial de 120/70, una frecuencia cardíaca de 86, una frecuencia respiratoria de 16, saturando al 98%, y bueno, dentro de sus datos también de peso de 106 kilos y de estatura de 1,64 con un índice de masa corporal de 39.5. En la exploración física,
La paciente se encontraba con ruidos peristálticos un tanto disminuidos en frecuencia e intensidad y se presentaba dolor abdominal difuso a la palpación moderada y profunda. No había datos de irritación peritoneal como tal. Se realizó eh, rebote o algo así, solamente el dolor abdominal difuso. Presenta datos de deshidratación moderada también y un poco de distensión abdominal, timpánico a la percusión. Se le toman laboratorios y presenta leucocitosis de 18.000 leucos, con predominio de neutrófilos hasta un 88%. La hemoglobina se presenta en 9.4 gramos por decilitro y las plaquetas en 227.000. Tiempos de coagulación estables y se decide realizar una tomografía por el poco avance en el manejo o en la evolución del paciente, aún con el manejo sintomático, por lo que se decide realizar una tomografía con contraste, en la cual hay un diagnóstico radiológico en donde lo reportan como apendicitis agudo. Entonces, con este diagnóstico se hace el diagnóstico preoperatorio con un abdomen agudo, probable apendicitis aguda, en una paciente postoperada de gastrectomía vertical en manga. Obesidad grado 2, síndrome de ovario poliquístico y el síndrome metabólico por el cual se le había hecho el tratamiento quirúrgico bariátrico. Al entrar a la cavidad abdominal por la paroscopía, se observa eh, pues las asas intestinales con cambios en la coloración, distendidas, con edema, con datos evidentes de trombosis, de necrosis de las asas, abundante líquido libre en la cavidad, secundario a líquido inflamatorio. Entonces, al ver esto, pues se decide realizar un conteo de las asas intestinales comprometidas en el cambio de la coloración para delimitar el segmento donde pudiera hacerse una anastomosis con la parte terminal del intestino. Pero primero importante la cuantificación del segmento sano que pudiera llegar a tener y del segmento necrótico. Se realizó una resección intestinal, aproximadamente fueron 2.6 metros lo que estaba necrosado. Entonces, esta pieza fue extraída y se procede posterior a una anastomosis lateral mecánica intracorpórea de un asa de yeyuno con el ilion terminal. Este segmento de ilion terminal quedó aproximadamente a 15 centímetros de la válvula. Es una anastomosis de riesgo por la cercanía a la válvula. Y además queda con un intestino corto. Y, y evidentemente, pues aquí la anastomosis se observa los tejidos en adecuada integridad para poder realizar una anastomosis, y pues ayudarle a la paciente a que tenga un tránsito intestinal y no condenarla a un estoma que pudiera pues aumentar su morbimortalidad. Son algunas de las imágenes, la parte de la anastomosis laterolateral, mecánica, y bueno, las suturas intracorpóreas y el diagnóstico postoperatorio fue dictado como una trombosis mesentérica, más una resección intestinal, más una anastomosis intestinal mecánica intracorpórea, la apendicectomía y posterior al antecedente quirúrgico que tiene de la manga gástrica por la paroscopía y su síndrome metabólico. Al hacer la revisión de las imágenes ya en retrospectivas de la tomografía, se evidencia pues que había ya algunos datos de trombosis
sobre todo en la vena esplénica, en la vena porta y también en la parte de la mesentérica superior. Y pues bueno, Sí, se hizo la revisión de estas imágenes por el radiólogo, donde ya reporta, ¿no?, los defectos intravasculares en la vena porta, mesentérica superior y esplénica, sugerencia de trombosis y también engrosamiento anteroposterior del apéndice secal con líquido libre. El seguimiento de esta paciente pues, fue muy estrecho por equipo multidisciplinario, pudo deambular al poco tiempo, los drenajes estuvieron serosos y de bajo gasto, pudo tener tolerancia a la dieta, e incluso el tercer día, y fue dada de alta a su domicilio, y el tratamiento multidisciplinario en base a la nutrición, con el intestino corto y obviamente la terapia física y el seguimiento estrecho y la suplementación también con esa paciente por un, por un intestino corto condicionado por esta trombosis mesentérica. Al seguimiento, pues en sus laboratorios de control podemos apreciar que pues mejoró en medida de lo posible hasta su hemoglobina y las proteínas, la albúmina, entre otros parámetros que se utilizaron para valorar su estado nutricional. Hasta aquí. Gracias. Muy bien, muchas gracias por la presentación. Muy interesante cómo se desarrolló el caso, porque pues el radiólogo tuvo una actuación predominante ahí al diagnosticar una apendicitis. Vamos a ver ahora la revisión por parte del Hospital General Tláhuac. Y bueno, pues vamos a dejar las preguntas y comentarios al final. La doctora Patricia García Vives nos va a ayudar al final. Afortunadamente tengo otro compromiso y la doctora me va a ayudar a coordinar las preguntas al final de ya la revisión del caso. Entonces, adelante, por favor, con la presentación de la revisión. hola, buenas noches. Bueno, vamos a hablar un poco de una entidad poco común llamada trombosis venosa mesentérica, lo que presentaron hace un momento. Ah, bueno, yo soy la doctora Ana Luisa Bugarín Arellano, de Fellow del Hospital General Tláhuac. El contenido de esta revisión, obviamente vamos a empezar con la introducción, la trombosis venosa portomesentérica, los factores de riesgo, las causas, los síntomas, el diagnóstico, el tratamiento y algo muy importante, la prevención. Bueno, en cuanto a la incidencia de trombosis tras cirugía bariátrica, esta se presenta en los primeros 30 días posterior al alta o posterior a la realización de la cirugía bariátrica, y esta es muy importante porque la mortalidad nos va a aumentar al año posterior a la cirugía. Se supone que la mortalidad en la cirugía bariátrica, según la bibliografía, es del 0.1%. Sin embargo, cuando presentamos o cuando tenemos un episodio de trombosis, la mortalidad puede aumentar hasta el 5.6% en nuestros pacientes. Las trombosis más comunes que conocemos son la trombosis venosa profunda y la tromboembolia pulmonar. La trombosis venosa profunda, según algunos datos, pues presenta una incidencia de hasta el 3%, mientras la tromboembolia pulmonar en un 2%. Dependiendo, obviamente, del tipo de cirugía, es la incidencia que vamos a tener de este tipo de trombosis. Selles, en el libro que tiene, presenta una incidencia del 2% en tromboembolia venosa, en trombosis venosa profunda en manga y en bypass, de un 2%, mientras de tromboembolia pulmonar de 1% en manga y del 2% en bypass. Algo muy poco común y que muy raramente llegamos a diagnosticar es la trombosis venosa portomesentérica. Esta tiene una presentación clínica no específica, como lo acabamos de ver en el caso clínico previo, que por imagen habían dado un diagnóstico de apendicitis. Esta ha sido descrita en patologías como
cirrosis, estados de hipercoagulabilidad, neoplasias, sepsis intraabdominal, pancreatitis, y ya la trombosis específicamente mesentérica se ha visto asociada al trasplante de hígado, esplenectomías y cirugía bariátrica, como en el caso previo. Los factores de riesgo, el pronóstico y el tratamiento obviamente no se comprenden del todo porque pues es una entidad poco común. Ahorita vamos a ver la revisión de que existen únicamente casos reportados o series de casos que son con un número de población muy pequeña. La incidencia de la trombosis venosa portomesentérica es del 0.3% tras cirugía bariátrica. Como les mencioné, la evidencia que hay actualmente es muy poca y toda se basa o en reportes de casos o en series de casos. Esta es la serie de casos más grande que encontramos, que es un total de 36 casos, y estas las clasifican la trombosis portomesentérica en parcial o completa, con una extensión a ramas portales, mesentéricas o esplénicas, así como vimos en el caso previo que era pues prácticamente de las 3 ramas. El primer informe de una trombosis portomesentérica tras un bypass fue en el 2004 y tras una manga gástrica fue en el 2009. Lastimosamente, esta patología puede ser asintomática o puede presentarse, como vimos en el caso clínico previo, como una necrosis intestinal o un infarto intestinal. Las complicaciones tras la trombosis pueden ser agudas o crónicas. Una aguda, pues lo que vimos, isquemia mesentérica con sepsis o infarto intestinal, y crónicas, la transformación cavernosa se llama cavernomatosis portal o una hipertensión portal como tal. Más adelante les voy a hablar de la cavernomatosis portal. Algunas de las series mencionan que es la complicación de las complicaciones más importantes tras una manga gástrica. Los factores de riesgo, como ya conocemos, la triada de Virchow, que es estasis venosa, una lesión vascular en el endotelio vascular o un estado de hipercoagulabilidad, que pues la mayoría de nuestros pacientes, por el hecho de tener obesidad o ser pacientes con obesidad, pues presentan pues al menos estasis venosas y estados de hipercoagulabilidad. Además, un factor de riesgo es el trauma dado por la cirugía. El tipo de procedimiento se ha visto que se asocia más a manga gástrica hasta en un 0.55%. En el bypass es del 0.37%. La inmovilización también puede ser un factor de riesgo y estados de hipercoagulabilidad hasta en un 42%. Esos estados, los más comunes son deficiencia de protombina en un 10% y deficiencia de proteína C en un 8.1%. Las causas probables es una éstasis venosa, como ya les mencioné, que forma parte de la triada de Virchow. Por esta éstasis venosa está dada por el aumento de la presión intraabdominal cuando hacemos el neumoperitoneo, así como la manipulación de la vasculatura esplénica y estados procoagulantes sistémicos. Que esos estados procoagulantes, no quise abundar mucho en el tema, pero la obesidad propicia mucho a esos estados procoagulantes al inhibir la fibrinólisis. Como les mencioné, el uso de energía cerca de la vena esplénica es lo que más se ha asociado a una causa de trombosis venosa portomesentérica, así como cambios en la circulación venosa tras la sección de los vasos cortos, un proceso inflamatorio por la sección gástrica y el uso de cuerpos extraños como engrapadoras o grapas sobre la pared gástrica. Todo esto puede causarnos una trombosis portomesentérica. En cuanto a los síntomas, les digo, una minoría puede ser asintomático y se puede diagnosticar de manera incidental en los primeros 30 días posteriores a la cirugía. Sin embargo, se ha asociado más que se presentan con dolor abdominal en un 83%, náuseas, vómito y fiebre. Estos tres, pues, síntomas no son, pues, indicativos de nada. Prácticamente eso te la puede dar cualquier patología intraabdominal. Sin embargo, pues esta afección tenemos que diagnosticarla a tiempo porque dependiendo de su tiempo de evolución y de las ramas afectadas es como el pronóstico que vamos a tener en el paciente. Es una afección potencialmente mortal donde pues prácticamente va a depender de los vasos comprometidos. Este artículo es un seguimiento que se hizo a unos
a 1,236 pacientes en Chile, en los cuales, además de los factores asociados que les mencioné al principio o hace 3 diapositivas, ellos, de los 1,236 pacientes, 5 se les trombosaron tras manga gástrica y 4 de los 5 que se les trombosaron presentaron un hábito tabáquico positivo. Por lo tanto, ellos también asocian el tabaquismo como un factor de riesgo para desarrollar una trombosis portomesentérica. Además, de los 5 casos que se les presentaron, los 5 presentaron dolor abdominal de cualquier tipo en epigastrio, en hipocondrio o en zona lumbar. El estudio de casos o la revisión que más grande se ha tenido es una serie de casos, de 36 casos en total como tal de una trombosis portomesentérica de pacientes sometidos a ya sea manga gástrica o a bypass. De manga gástrica fueron 30 y de bypass fueron 6. En estos, lo que cabe destacar, el promedio de diagnóstico en el que se diagnosticó la trombosis fue al día 12 después de la cirugía. En cuanto a los síntomas que más se asociaron al diagnóstico fue el dolor abdominal y la náusea y el vómito. Y en cuanto al tipo de trombosis que se presentó, fue una trombosis portal y una trombosis mesentérica. En el último lugar fue una trombosis esplénica. Algo que también cabe destacar es que los pacientes solamente, ahorita lo vamos a ver al final, 7 de los 36 casos tenían trombofilia y fueron los que se diagnosticaron de una manera temprana. No se diagnosticaron no sé, al día 30, no, casi todos fueron del día 12 hacia abajo. Incluso hubo uno de estos casos que se diagnosticó al día 1. El diagnóstico obviamente es un reto porque no hay un algoritmo validado. El dímero D nos puede ayudar, como en todas las trombosis, tanto en la trombosis, en la tromboembolia pulmonar como en la trombosis venosa profunda, porque tiene un valor predictivo negativo pues alto. Sin embargo, ¿esto qué quiere decir? Bueno, si el dímero D está negativo, prácticamente se descarta la posibilidad de alguna trombosis. Sin embargo, en los pacientes que son posoperados, este se mantiene elevado incluso hasta el día 25 posterior a la cirugía. Y pues, como mencionamos al principio, las trombosis son comunes en los primeros 30 días. Por lo tanto, pues no nos ayudaría o está en desuso completamente en nuestros pacientes. El ultrasonido Doppler también podría ayudar. Sin embargo, pues como sabemos, es un operador dependiente y en un paciente con obesidad, pues se disminuye tanto la sensibilidad como la especificidad del mismo. La angiotomografía es el método más utilizado. Esta nos puede valorar tanto la extensión de la trombosis como la localización, así como la gravedad, ¿no? Pues nos puede decir cuando el paciente está perforado, que haya líquido libre, etc. También, al igual que la resonancia magnética, podría ser pues un método contrastado, obviamente, podría ser un método que también nos puede aportar lo mismo que nos aporta una angiotomografía. Sin embargo, la resonancia magnética no se tiene disponible, pues, como la angiotomografía en varios centros. Bueno, al menos en nuestro centro no se tiene disponible. En cuanto a los tipos de trombosis, como les mencioné en la serie de casos que revisamos, la trombosis portal es la más común, seguida de la mesentérica y al final la esplénica. Sin embargo, pues pueden haber casos, como les mencioné, pues, de presentar trombosis mixta, incluso de las 3 ramas. El tratamiento va a depender de la condición del paciente, la etiología, el riesgo de sangrado que presente el paciente, la gravedad de los síntomas, porque qué tal que nos llegue un paciente chocado y pues ahí, o con datos de abdomen agudo, y pues ahí el tratamiento pues va a ser la laparotomía exploradora o la laparoscopía diagnóstica, qué sé yo. Sin embargo, el tratamiento para estas patologías como es la trombosis, el pilar sigue siendo la anticoagulación. Como les mencioné, va a depender de la etiología. La anticoagulación puede ser de 3 maneras. Una terapia puente, ¿qué es esto? Heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, 5 días y posteriormente continuar a los pacientes con antagonistas de la vitamina K o con dabigatran o edoxaban. O exclusivamente apixaban o rivaroxaban únicamente o únicamente heparina de bajo peso molecular.
La duración y la eficacia del tratamiento va a depender de las condiciones del paciente, así como el riesgo de sangrado. ¿Qué tal que inicialmente al paciente lo sometamos a anticoagulación y posteriormente, pues el paciente presente datos de abdomen agudo y necesitemos de alguna cirugía, ¿no? Entonces, por eso la duración y la eficacia del tratamiento obviamente va a depender de las condiciones del paciente. En cuanto a la anticoagulación, que les dije que es el pilar del tratamiento, se prefieren terapias cortas o se ha visto que se ha asociado con mejor, pues con mejores resultados. Las terapias cortas son de 6 semanas a 6 meses. En cuanto a los pacientes que tenían un riesgo bajo de trombosis previo a su cirugía y que presentaron trombosis, ellos se tienen que realizar un seguimiento para descartar que no tengan trombofilias asociadas, porque en estos pacientes se va a necesitar anticoagulación de por vida. En cuanto al manejo de cuanto a la dosis y la duración, este sigue siendo la misma que en tromboembolia pulmonar o en trombosis venosa profunda. Como les mencioné, muchas veces vamos a necesitar de una resección intestinal hasta en el 20% de los casos, que pues es poco, esplenectomía, y esto pues va a aumentar obviamente la mortalidad de los pacientes hasta en un 5.6. Obviamente hay bibliografía que habla mortalidad del 3.6, sin embargo pues se ha visto que la mortalidad se aumenta hasta en el 5.6. En cuanto a las dosis y la duración del tratamiento, esta es una revisión sistemática que se hizo en el 2020, en la cual se vio que era lo más efectivo con menor riesgo de sangrado o cuando se presentaba menor riesgo de sangrado en los pacientes que tenían obesidad. La dosis tanto de anticoagulantes orales como anticoagulantes orales directos, así como de enoxaparina. Y se llegó a la conclusión que el paciente que tenía IMC mayor de 40, la dosis estandarizada para los pacientes mayores de 40, siempre y cuando no se rebasara la dosis tope, que eran 150 miligramos de enoxaparina, era de 0.8 miligramos por kilo en los pacientes que tenían IMCs mayores de 40. En cambio, si querías tú anticoagular a tu paciente con anticoagulantes directos, llámese rivaroxaban o epixaban, la terapia cambiaba completamente porque ya es una dosis fija independientemente del peso. Sin embargo, aquí tenemos que tener cuidado porque los pacientes usando estos dos anticoagulantes orales, tenemos que tener una dosis carga y una dosis de sostén como tal. La dosis carga es como la dosis inicial y posteriormente ya cambiar a una dosis de sostén. En el rivaroxaban, como les mencioné, estos dos no dependen del peso, a diferencia de la enoxaparina. El rivaroxaban son 15 miligramos cada 12 horas las primeras 3 semanas y posteriormente, esa es la dosis carga, y posteriormente 20 miligramos al día hasta completar 3 semanas, 3 meses, perdón, si el factor que causó la trombosis es reversible. ¿Qué es esto? Si la causa solamente fue como tal la cirugía y la obesidad. Si el paciente ya tuviera alguna otra comorbilidad, alguna otra trombofilia, pues el paciente obviamente no se va a anticoagular por 3 meses, se va a anticoagular, pues si tiene alguna trombofilia, pues de por vida. Y el apixaban son 10 miligramos cada 12 horas por 7 días. Esa es la dosis carga y posteriormente una dosis de mantenimiento de 5 miligramos cada 12 horas hasta completar los 3 meses, como les mencioné, si la causa es reversible. Si solamente el paciente se trombosó, tú ya descartaste que no tuviera ninguna trombofilia y solamente se trombosó por el hecho de que tiene obesidad y que se sometió a una cirugía. Actualmente existen pues algunos artículos más recientes que mencionan que la enoxaparina tenemos que guiar la dosis de acuerdo al antifactor 10 activado. Sin embargo, pues no ha habido pues ningún consenso, ¿no? De cuánto lo que se ha encontrado o lo que se ha visto que se asocia con menos riesgo de sangrado y con mayor eficacia en cuanto a la trombosis es esto, que son 0.8 miligramos por kilo en pacientes mayores mayores de 40 de IMC, siempre y cuando no rebases la dosis de enoxaparina diaria, que son 150 miligramos al día. En esta revisión, justamente en la revisión previa que les mencioné de los 36 casos, solamente 5 necesitaron resección intestinal, 2 fallecieron a raíz de la sepsis
y todos se trataron con terapia antitrombótica. Aquí la mayoría usó, más bien, sí, la mayoría usó heparina no fraccionada, 5,000 unidades cada 8 horas el primer día y posteriormente se basaron en los tiempos de coagulación para tener el doble del tiempo de protrombina para guiar su terapia. Sin embargo, este estudio no nos dice cómo le dieron o hasta qué tiempo se llegó la terapia, si llegaron a los 3 meses o la suspendieron al darla de alta al paciente. No, no menciona nada de eso. En cuanto a las complicaciones, como les mencioné al principio, de las complicaciones crónicas que sufrieron estos pacientes, fue una cavernomatosis portal. La mayoría de los pacientes, 26 pacientes de los 36 casos, sufrieron cavernomatosis portal, que es una patología en la cual hay una red colateral venosa alrededor de la porta. Lo que se visualiza en una angiotomografía se ve como la porta ensanchada a raíz de la red venosa colateral. Así como unos cuantos casos sufrieron hipertensión portal. Y pues también unos pocos recanalizaron sin ninguna complicación. Como les mencioné, pongo este ejemplo, el paciente tenía trombofilia eh, y esta se diagnosticó, o la trombosis venosa portomesentérica se diagnosticó al día 1. ¿Por qué? Porque pues si el paciente presenta dolor abdominal, pues ya estás pensando, ¿no?, que puede haber trombosis. Sin embargo, un paciente que no tiene ninguna trombofilia diagnosticada previa a la cirugía, pues es un diagnóstico que tú no lo tienes presente de primera instancia. Continuando con la presentación, soy el doctor Miguel Talavera, fellow de bariatría del el Centro de Obesidad de Tláhuac. Algo muy importante que debemos tomar en cuenta es el manejo posterior a la cirugía bariátrica respecto a las recomendaciones de la tromboprofilaxis que debemos de tomar en cuenta en estos pacientes. Hay diferentes estudios, algunos difieren sobre la dosis de tromboprofilaxis y los manejos que debemos dar posteriormente a la cirugía. Sin embargo, pues se toman en cuenta las guías de la ASMBS para el tratamiento de la tromboprofilaxis y el protocolo de ERAS posteriormente. Por lo general, se recomienda que todo paciente sometido a un procedimiento bariátrico debe recibir tromboprofilaxis y como terapia mínima recomiendan el uso de medidas de compresión degmática más la deambulación temprana. ¿Por qué se recomienda esto? Porque aproximadamente el 80% de los pacientes que llegan a desarrollar una trombosis venosa profunda posterior a un evento quirúrgico bariátrico, el 80% se diagnostica de forma tardía posteriormente al egreso. Y debemos de tomar en cuenta que estos pacientes que llegan a desarrollar un evento tromboembólico son aquellos que tienen un alto riesgo. Llámese aquellos pacientes que tienen una edad avanzada, mayor de 50 años, que tienen un índice de masa corporal mayor de 60 o que ya han sido sometidos a una cirugía de revisión o una cirugía abierta o que tienen el antecedentes del fumado o ingesta o tienen, perdón, el antecedente de alguna trombofilia, ya sea congénita o adquirida, una insuficiencia venosa significativa. Por lo general, las guías recomiendan el uso de heparinas de bajo peso molecular. Sin embargo, pues se debe tomar en cuenta que a estos pacientes se les debe tomar como control el antifactor 10 activado para ajustar la dosis y establecer una dosis terapéutica en estos pacientes. Sin embargo, la mayoría de las guías establecen que la dosis estándar de las heparinas de bajo peso molecular es la enoxaparina a dosis de 40 miligramos vía subcutánea cada 12 horas. También otra heparina que toman en cuenta para el tratamiento es la fundoparinox de 5 miligramos una vez al día. Y esto se comparó en diversos estudios con el efecto de la enoxaparina y se llevó a una conclusión de que el fundoparinox a una menor dosis tiene niveles profilácticos y terapéuticos mejor que la enoxaparina. Algunos artículos mencionan también el uso rutinario de la vena cava superior en pacientes que tienen antecedentes de ingesta crónica de anticoagulantes. Sin embargo, se ha evidenciado que en pacientes sometidos a cirugía bariátrica, esto aumenta en el riesgo de la morbimortalidad posoperatoria. De las últimas revisiones que se han hecho sobre la tromboprofilaxis en el año 2021, la ASMBS estableció diversas recomendaciones
donde estableció que de forma mecánica se deben de utilizar lo que es las medias graduadas y los dispositivos de compresión intermitentes. Se realizaron diversas comparaciones en estudios donde se estableció que el uso de medias compresivas y los medios de compresión intermitentes disminuían el riesgo de la trombosis venosa profunda y por ende pues disminuye el riesgo de la trombosis mesialtánica en estos pacientes. Sin embargo, pues el riesgo de un evento tromboembólico era menor al 1%. Cabe recalcar que en estos pacientes no se hizo ningún control posterior de imagen. En los estudios refieren que se debe realizar un ultrasonido Doppler de miembros inferiores para identificar una trombosis venosa profunda. Sin embargo, en estos pacientes no se utilizó. Posteriormente, se comparó el uso de las medias compresivas y los dispositivos de compresión intermitente en conjunto con los fármacos que principalmente mencionan el enoxaparina, que es el fármaco más utilizado como tromboprofilaxis, y se identificó que en aquellos pacientes que solamente se utilizaban la compresión neumática y los dispositivos de compresión intermitente, existía un riesgo de una trombosis venosa profunda hasta el 6%, y esta en conjunto con el uso de enoxaparina disminuía el riesgo del desarrollo tromboembólico hasta el 0,2 al 0,3%. Otras opciones que se utilizaron como tromboprofilaxis fue el uso de la tinzaparina, que también es una heparina de bajo peso molecular, y aquí se establecieron diferentes dosis en relación al peso que tenían los pacientes. Aquellos pacientes que tenían un peso igual o menor a 110 kilos, se estableció una dosis de 4.500 unidades. Aquellos pacientes que tenían una dosis de 110 a 159, una dosis de 10.000 unidades, y aquellos que tienen un peso mayor de 160 kilogramos, 14.000 unidades cada 24 horas. Y se estableció que estas dosis eran seguras en relación al sangrado postoperatorio. También se estableció que existían anticoagulantes orales que se podían establecer como tromboprofilaxis y que eran equivalentes y seguros a las heparinas de bajo peso molecular, y principalmente se utilizó el rivaroxaban a una dosis de 10 miligramos día, y pues lo consideraron como una dosis estándar y segura en comparación con las heparinas. En relación a la profilaxis intrahospitalaria, em, se identificaron igualmente los dos fármacos, la enoxaparina a un intervalo de dosis 2 veces al día, cada 12 horas, y el fundoparinox en monodosis, una vez al día. Y se identificó que tenían una mayor eficacia y seguridad en relación al disminuir el riesgo del evento tromboembólico y el riesgo de sangrado, las heparinas de bajo peso molecular en relación a las heparinas de bajo peso, de heparinas no fraccionadas, siempre y cuando éstas se utilicen en combinación con las terapias mecánicas antes mencionadas, como son las medias compresivas elásticas y los medios de compresión intermitente. Acá establecieron una estratificación de dosis en relación al índice de masa corporal que presentaban los pacientes. Aquellos pacientes que presentaban un índice de masa corporal menor a 50 establecieron que la dosis estándar de enoxaparina era de 40 miligramos cada 12 horas. Sin embargo, aquellos pacientes que ya tenían un índice de masa corporal mayor a 50, la dosis aumentaba a una dosis de 60 miligramos cada 12 horas, y el promedio de duración del anticoagulante era de 2 semanas. Cabe mencionar que aquellos pacientes que tenían alguna alteración renal o ya tenían el antecedente de una enfermedad renal crónica tomaban en cuenta la tasa de filtración glomerular. En aquellos pacientes que tenían una tasa menor de 30 ml, se debía monitorizar de forma obligatoria el antifactor 10 activado, con el objetivo de poder alcanzar la dosis terapéutica máxima en estos pacientes y poder alcanzar la tromboprofilaxis adecuada. Y otros artículos también mencionan sobre la tromboprofilaxis en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Tenemos el protocolo ERAS, que fue publicado en el año 2021, y prácticamente mencionan dosis estándar e iguales de la enoxaparina a dosis de 40 miligramos 2 veces al día. A diferencia de los otros estudios, aquí mencionan la deltaparina a una dosis de 2 veces al día, o la tinzaparina de 75 unidades por kilogramo una vez al día en aquellos pacientes mayor de 40, de un IMC mayor de 40. Cabe recalcar que aquí el ajuste de dosis es independiente del peso, o sea, si el paciente tiene índice de masa corporal mayor 45 50, no vamos a ajustar la dosis de la tinzaparina.
y la dosis la recomiendan administrar en las primeras 24 horas posteriormente al evento quirúrgico. En el artículo anterior que se mencionó al inicio de la clase, donde establecieron las dosis de anticoagulante en una revisión sistemática de 72 artículos, se establecieron pues dosis que ya se deberían de dar profilácticamente en los pacientes sometidos a cirugía bariátrica. Aquí se establecieron las heparinas de bajo peso molecular, donde identificaron la enoxaparina a una dosis de 0,5 a 1 miligramo por kilogramo día, 2 veces al día, donde pues acá recomiendan siempre la medición del factor desactivado hasta alcanzar los niveles terapéuticos. La deltaparina a una dosis de 100 a 200 unidades por kilogramo día, a una duración de 5 a 7 días, y se comparó en relación a la enoxaparina con un bajo riesgo de sangrado, incluyendo la dosis tope, que es a 200 unidades por kilo. Y la tinzaparina a una dosis de 75 unidades por kilo cada 24 horas, y se demostró que hay una seguridad y no hay límite de dosis en relación al peso. También se identificaron los anticoagulantes orales a dosis estándar. Tenemos, por ejemplo, el apixaban a una dosis de 2,5 miligramos día, el dabigatran a 225 miligramos día y el rivaroxaban a una dosis de 10 a 15 miligramos día. Estos a su vez se compararon en relación a las heparinas de bajo peso molecular, y se estableció que tienen igual eficacia y poco riesgo de sangrado en los pacientes post cirugía bariátrica. Y estas dosis que mencioné anteriormente son dosis ya estandarizadas, que son independientes del índice de masa corporal y no afectan la efectividad del paciente, la efectividad en el paciente como tromboprofilaxis. Bueno, acá presento un estudio descriptivo que se realizó de forma de encuesta a un total de 234 cirujanos, dentro de los cuales se encontraban cirujanos certificados por la SMBS y cirujanos que no estaban certificados. Prácticamente acá fueron preguntas que ya se establecieron sobre cuáles eran las medidas que ellos utilizaban de forma rutinaria en aquellos pacientes que fueron sometidos a cirugía bariátrica. Ellos establecieron, o pues dentro de las respuestas que ellos dieron, establecieron que principalmente el principal tromboprofilaxis de forma mecánica que utilizaban eran las medias compresivas de mediana compresión por debajo de la rodilla, y el principal fármaco que ellos utilizaban era la enoxaparina, que es una heparina de bajo peso molecular. En relación, cuando utilizaban la profilaxis combinada, tanto fármacos o solamente fármacos o solamente terapia mecánica, en su mayoría ellos referían que utilizaban la quimioprofilaxis en conjunto con la profilaxis mecánica. Acá ellos nos mencionaban que utilizaban los medios de compresión intermitente, em, y la duración o el momento justo de la aplicación del fármaco, ellos consideraban que era posteriormente al procedimiento quirúrgico. En relación a qué paciente se le iba a aplicar la quimioprofilaxis, pues ellos definían pues pacientes seleccionados, y principalmente lo establecían a un tiempo de duración de 2 semanas. En relación a los fármacos que principalmente se utilizaban, en relación a la dosis, cuando utilizaban las heparinas de no fraccionadas, utilizaban la dosis de 5.000 unidades a un intervalo de dosis de cada 8 horas, y en relación a las heparinas de bajo peso molecular, principalmente pues la enoxaparina a una dosis de 40 miligramos en un intervalo de dosis cada 12 horas. Y ellos nunca midieron, en su mayoría, prácticamente en el 94% de los casos, pues nunca hicieron una medición del factor 10 activado. A lo largo de estos tiempos, pues se han identificado o se han hecho diferentes escalas o calculadoras para identificar cuál es el riesgo que tienen estos pacientes sometidos a cirugía bariátrica, para así nosotros poder identificar a qué pacientes vamos a dar la tromboprofilaxis, la duración y la dosis. Encontramos en la literatura el score de Caprini, que prácticamente se utiliza en
en la población en general y no es transportable a los pacientes con obesidad que son sometidos a un procedimiento bariátrico y pues si no se recomienda pues realizarlos o aplicarlos en los pacientes que nosotros atendemos. En el año 2012 se creó el modelo de predicción de riesgo de Michigan. Sin embargo, este estudio intentaba desarrollar, pues, el identificar el riesgo de evento tromboembólico a los 30 días. Se hizo un estudio de corte retrospectivo. Sin embargo, este fue un estudio univariado. Solamente se realizó en un centro y no fue validado en la población general. Posteriormente se realizó una calculadora predictora de riesgo tromboembólico que fue el Variclot, donde se establecieron diferentes ítems donde se establecieron diferentes factores de riesgo. Sin embargo, los que fueron estadísticamente significativos encontramos aquellos pacientes que ya tenían antecedentes de un evento tromboembólico y acá alcanzaban una puntuación máxima, aquellos que ya tenían el antecedente hasta de 9 puntos. O sea, solo con tener el antecedente de un evento tromboembólico ya entraban en el rango prácticamente de alto riesgo de desarrollar un evento tromboembólico. Tomaron en cuenta la raza afroamericana y le daban una puntuación de 3. Tomaban en cuenta el tiempo operatorio y acá daban un punto por cada hora que se prolongaba la cirugía. Entonces acá establecieron la estratificación en relación a los puntos que daban, un bajo riesgo aquellos que tenían menor a 1, un mediano riesgo aquellos que tenían de 1 hasta 6.9, alto riesgo de 7 a 9.9 y alto riesgo mayor de 10. En este estudio se incluyeron un total de 274.221 pacientes, de los cuales solamente el 0.4% desarrollaron una trombosis venosa profunda, el 0.2% una embolia pulmonar y el 0.02% fallecieron. Este estudio incluso se comparó con el score de Michigan y con el score de Caprini y se identificó que era superior para identificar un evento tromboembólico en estos pacientes. O sea, tenía una curva mayor por encima de estos dos estudios. Sin embargo, tenía muchas limitantes. Aquí en este estudio no se establecieron cuáles fueron los fármacos que se utilizaron para la profilaxis, la dosis que se utilizó o el tiempo de aparición, si fue entre 1 o 30 días. Entonces, actualmente no se utiliza, se realizó diferentes búsquedas y pues el Variclot actualmente no está disponible en la web como una calculadora para calcular el riesgo tromboembólico en los pacientes. Actualmente, la calculadora que se utiliza para evidenciar o identificar un evento o el riesgo tromboembólico que puede tener un paciente que sometemos a cirugía bariátrica es la calculadora del riesgo del Cleveland Clinic. Esta calculadora toma en cuenta diferentes parámetros dentro de los cuales incluyen el género del paciente, la edad, el índice de masa corporal mayor o igual a 50, si tiene antecedentes de una falla cardíaca congestiva, si tiene disnea en reposo o paraplegia, y tiene antecedentes de una cirugía sin banda gástrica, el tiempo de duración mayor de 3 horas, si es una reintervención quirúrgica o si el tiempo quirúrgico, o perdón, o si el tiempo de estancia intrahospitalaria es mayor a 3 días. Esta calculadora establece el riesgo. Prácticamente todo paciente sometido a cirugía bariátrica con solo el hecho del factor de riesgo como obesidad ya entran dentro del riesgo moderado de riesgo de un evento tromboembólico y ya establece cuáles son las medidas que nosotros debemos tomar en cuenta para prevenir este evento. Dentro de las recomendaciones para el riesgo moderado, encontramos que se debe realizar una movilización de forma temprana y agresiva en los pacientes y se debe de colocar medias de compresión intermitente y la profilaxis intrahospitalaria pues con anticoagulantes. Cuando estos pacientes ya alcanzan una puntuación mayor del 0.4%, ya entran dentro de los pacientes de riesgo alto. ¿Qué pacientes podemos identificar aquí? Aquellos pacientes que ya tienen un antecedentes de una
un evento tromboembólico previo, o aquellos pacientes que ya tienen una condición de hipercoagulabilidad, ya sea congénita o adquirida, o aquellos pacientes que tienen una insuficiencia venosa crónica significativa. Acá en estos pacientes ya establece que, además de las medidas que mencioné anteriormente, ya la tromboprofilaxis se debe prolongar por 2 semanas. Y aquellos pacientes que la calculadora ya me establece un riesgo mayor del 1%, o una puntuación, perdón, mayor del 1%, ya entran dentro de los de muy alto riesgo. Y acá pues se utilizan las medidas de compresión, se utilizan la movilización de forma temprana, la profilaxis de anticoagulantes intrahospitalaria. Sin embargo, aquí la diferencia es que la tromboprofilaxis ya se debe prolongar por 4 semanas y ya debemos de realizar de forma obligatoria el ajuste de dosis de la enoxaparina o las heparinas de bajo peso molecular según el nivel del antifactor 10 activado, que dentro de la literatura refieren que este se debe de medir dentro de las 3 a 5 horas posterior a la primera dosis, perdón, a la segunda dosis de administración de la enoxaparina, y debemos identificar un nivel de antifactor 10 activado de 0,6 a 1 unidad por ml. También en estos pacientes que tienen muy alto riesgo de un evento tromboembólico, se debe de realizar de forma rutinaria la búsqueda intencionada de una trombosis venosa profunda mediante un ultrasonido Doppler de miembros inferiores. Bueno, y para concluir con esta plática, esta revisión de trombosis venosa eh, portomesentérica, pues se produce cuando el trombo se extiende al sistema mesentérico, incluyendo, perdón, la vena mesentérica superior y la esplénica. Los principales factores de riesgo, como ya lo mencionaron mis compañeros, pues la edad, principalmente pacientes mayores de 50 años, la duración de los procedimientos quirúrgicos, principalmente más de 3 horas de procedimiento, los antecedentes de trombosis venosa portomesentérica, transfusiones y pacientes con un índice de masa corporal elevado, mayor de 40 kilogramos sobre metro cuadrado. Las principales causas, pues la sección de los vasos gástricos cortos, la disección agresiva cerca del píloro y detrás del estómago a lo largo de la vena esplénica y bueno, el uso de diversos materiales de engrapadoras. Em, También más del 80% de los eventos de trombosis venosa post cirugía bariátrica pues van a ocurrir dentro de los primeros 30 días con una media de 12 a 15 días. El diagnóstico pues requiere un alto grado de sospecha ya que no presenta una anormalidad clínica o de laboratorio característica y también puede haber una lesión involuntaria en las venas gastroepiploicas y o esplénica, lo que puede condicionar un daño al endotelio esplácnico y conducir a la formación de un trombo local. Para el diagnóstico, pues principalmente la angiotac mesentérica y para un monitoreo a la evaluación del paciente, esto con una sensibilidad aproximadamente del 90% de los casos y como ya lo mencionaron, pues se debe de extender la profilaxis a 2 semanas en pacientes de alto riesgo o 4 semanas cuando los pacientes presenten un muy alto riesgo. Bueno, pues fueron excelentes pláticas, una excelente revisión. Felicidades. Creo que son de los pacientes que nunca se nos van a olvidar si alguno le llegara a tocar el caso. Tenemos algunas preguntas para todos aquellos que quieran hacer una pregunta, a favor de ponerla aquí en el chat y la vamos leyendo. Las principales preguntas son acerca del caso clínico. Me gustaría empezar con la primera. ¿Qué factores de riesgo, doctor, identificaste en el caso? Sabemos, nos propusiste una paciente sin factores de riesgo aparentemente. No sé si a la hora de revisar el video de la manga, intencionadamente fuiste a buscar algo, a ver por qué. Es una paciente joven, es una paciente que no tiene una enfermedad metabólica tan severa, es una obesidad, tiene obesidad de grado 2. No tiene un factor como apnea del sueño que propicie poliglobulia o alguna otra, exactamente. Justamente en la revisión
ya en la anamnesis del paciente en retrospectiva, justamente para el síndrome de ovario poliquístico, estaba tomando anticonceptivos orales, los cuales, como puse en la presentación, intencionadamente, que se había hecho un interrogatorio directo, la paciente no refirió estar tomando anticonceptivos orales cuando se le hizo la historia clínica inicial. Y ese fue el factor condicionante que encontramos nosotros para factor de riesgo para la trombosis, porque como mencioné, edad joven, no tan severa la enfermedad, es lo que pasó. ¿Qué pasó? Se quedó Ok. trabado. Y revisión, digo, disección agresiva, también me imagino que checaron ahí en el video a ver si no se nos había pasado la mano ahí con... Perdón, doctora, se me trabó la computadora. ¿Me puede repetir la pregunta? Ah, sí, que a la hora de revisar el video también de la manga, siendo un caso así tan raro, pues buscando algún trauma, ¿no? Directo, alguna disección más agresiva. Claro, no, se revisó, obviamente se revisó el video y la técnica como es estandarizada, fue un caso completamente normal, fue un caso muy habitual, sin nada fuera de lo común o lo relevante y precisamente por ser al seguimiento, al no ser algo tan lógico, es que se puso la atención necesaria pidiéndole los estudios y el seguimiento estrecho de los síntomas para poder incluso decidir entrar a hacer la laparoscopía. Excelente. Preguntaban también si pudieras repetir el protocolo que se utilizó con esta paciente para prevenir trombosis. En esta paciente no se utilizó plaquetarios o profilaxis, más que lo que generalmente se hace, que es las medidas de compresión, durante la cirugía las de compresión neumática y en el seguimiento postoperatorio la deambulación temprana. Ok, ok, excelente. Y también hablando de fármacos y dosis y duración, ahora ya que tuviste este caso, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, evidentemente todos los pacientes que tienen obesidad o algún otro condición asociada al síndrome metabólico tienen riesgo aumentado a generar trombosis. Entonces, como se hizo en la revisión, manejar escalas de probabilidad de generar trombosis y las medidas que, como ya mencioné, que se le hicieron a la paciente o a sabiendas de que tiene uso de anticonceptivos orales, poderle dar tratamiento profiláctico para la trombosis. Ok, muy bien. ¿Alguien más que tenga alguna pregunta? Algunos de los que han tenido casos de trombosis portomesentérica que quisieran platicar un poco de su experiencia. Sé que por ahí todos debemos de tener algún caso. Oye, Pati, bueno, a mí me gustaría hacer una pregunta, sobre todo, bueno, la diferencia de centros. Aquí en el caso se me hace bien interesante en el caso de Tijuana que tienen muchos pacientes de turismo médico, porque se sabe, por ejemplo, no sé bien los protocolos que llevan y eso me gustaría como a mí saber. En cuanto a que se sabe que aumenta el riesgo trombótico hasta el volar en avión. Y entonces los tiempos en los que vuelan, y si estamos viendo aquí que la media es de 14 días, de que estén presentando riesgo trombótico, dependiendo de cómo le estratifican, más aparte le agregamos la parte de los vuelos, los que los están volando, porque en nuestro centro también tenemos cirugía plástica post pérdida masiva de peso y ellos también es algo como que tienen o limitan mucho de los procedimientos de cirugía plástica para estarlos volando. Ellos les dicen que se queden un mes aquí porque les potencia totalmente todo el riesgo tromboembólico. Entonces me gustaría ver cuáles son en el turismo médico los protocolos que llevan en cuanto a todo lo de tromboprofilaxis.
Hola, soy el doctor Ponce de León. Ujú. Participo en el curso de alta especialidad. Mira, normalmente nosotros a los pacientes, a todos los pacientes, les ponemos medias antiembólicas y siempre durante la estancia hospitalaria las tienen puestas y cuando van a viajar en avión siempre les indicamos que usen sus medias antiembólicas durante todo el tiempo y todo el viaje y posterior y además que deambulen, o sea, en el avión 40, 50 minutos que se paren a deambular o que si tienen escalas, porque muchos son pacientes que vienen de lugares con escalas, ¿no? De Miami, de distintos lugares, Nueva York y eso. Entonces hacen escalas, les pedimos que cuando se bajen a la escala, caminen lo más que puedan y se hidraten bien, o sea, la hidratación. Cuando vemos pacientes que son de alto riesgo, por ejemplo, 50 de índice de masa corporal, normalmente sí los mandamos con apixaban por 20 días, les manejamos 2,5 o 5 miligramos vía oral por 20 días. Y esos pacientes durante la estancia hospitalaria, que sabemos que sí van a viajar y que son de alto riesgo, sí les manejamos la enoxaparina, pero se la iniciamos normalmente a las 8 horas o 12 horas después de la cirugía. Si operamos en la mañana, normalmente al pase de visita en la noche, como nosotros siempre dejamos drenaje para valorar sangrado, entonces si vemos que el drenaje tiene sangre fresca o que tuvo un gasto alto, no la ponemos, la diferimos para la mañana siguiente, o sea, no lo ponemos en la noche. Si vemos que el paciente no tuvo casi gasto por el drenaje y su frecuencia está estable y todo, entonces sí iniciamos ya la noxiparina. Normalmente, según el peso, metemos 40 o 60 unidades por dosis, ¿no? Pero sí, más o menos les damos el anticoagulante por 20 días normalmente el paciente que va a viajar, pero con alto riesgo. Y sí, las medias antiembólicas, o sea, acá nosotros no usamos las benditas, ¿no? Acá usamos puras medias antiembólicas y durante la estancia hospitalaria tenemos los neumáticos distintos, ya ven que Medtronic tiene uno, distintas marcas hay, pero siempre a todos los pacientes, aunque tengan sus medias antiembólicas, siempre les ponemos los neumáticos y a las 3 horas estamos parando a caminar los pacientes después de la cirugía. Se los dejamos 1 hora en recuperación, 2 horas en su cuarto y les insistimos que se paren a caminar rápidamente. Eso es lo que nos ayuda y más cuando vienen de afuera, ¿no? Ok, muy bien, perfecto. ¿Ustedes, Liz, cómo le hacen? ¿Qué protocolo les gusta manejar? Bueno, nosotros no, nuestros pacientes no suelen, o sea, los tenemos ahí cautivos, pero todos, tromboprofilaxis previa, no, sino tienen las medias de compresión graduadas, más aparte tenemos también las botitas de compresión intermitente en todos los procedimientos quirúrgicos y ahí sí estratificamos, o sea, tenemos, de hecho les recomiendo esta de la Bariatric Calc, de la Cleveland Clinic, está en aplicación para teléfono. Y sí nos importa mucho según la estratificación que nosotros hacemos, qué tanto les vamos a dar de enoxaparina. Si están usando los pacientes CPAP, todos tienen que llevar su CPAP ahí al hospital y lo utilizan luego en el postquirúrgico. También tienen una deambulación temprana y nosotros les empezamos igual enoxaparina a los pacientes. Y aquí lo que varía dependiendo del riesgo, como lo estratificamos, es cuánto tiempo les vamos a dar de tromboprofilaxis, si es extendida o normalmente la damos como por 2 semanas. En el caso, casi todos los pacientes que tienen SAO severo o que tienen riesgo alto, se la soltamos la tromboprofilaxis hasta 4 semanas y nos gusta a nosotros utilizar rivaroxaban, porque aunque en el hospital se les otorga lo que es la enoxaparina, sí nos ha tocado que a veces se acaba en el hospital y lo cortan. Entonces es más fácil cuando son tromboprofilaxis prolongadas ya soltarles el rivaroxaban a 10 miligramos por día y ya con eso por 4 semanas. Y con eso es como nosotros los cubrimos. Y, bueno, no sé si mencioné, creo que lo de la deambulación temprana, pero todos les decimos, o sea, que con ayuda de sus familiares, o ahí también tenemos enfermería, camilleros, que se pongan luego a caminar. Creo que sí, en lo que más diferimos pudiera ser siempre los medicamentos, ¿no? Las dosis, a quién sí, a quién no, si lo calculamos según el índice, según el peso o qué otro riesgo. Por lo general ya certificados debemos de tener sus medias de compresión,
compresión intermitente en quirófano y protocolo ERAS para que se recuperen rápido y que estén bien hidratados, vigilarlos en el post, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, bueno, una Ujú. paciente sin factores de riesgo, 28 años, con obesidad grado 2, le hubieran o sea, no sé si tal vez se le pudiera poner 40 miligramos profilácticos, si eso hubiera cambiado. Yo lo digo porque a mí también me tocó una paciente parecida y sí, a retrospectiva digo, pues que me hubiera tal vez costado ponerle, no sé si eso hubiera cambiado el pronóstico, pero pues es prevención nada más. Ujú. Pues de hecho, hay un artículo que habla de, comparan la anticoagulación versus las medidas antitrombóticas, ya sean medias TED o compresión neumática, y se vio que disminuyó mucho los eventos de trombosis usando la terapia combinada, que es la quimioprofilaxis y más la tromboprofilaxis mecánica. Lo bajó de estar en 6, lo bajó a 0,2% la presencia de trombosis como tal. La mecánica. Ah, bueno, las tres. La combinada, La o sea, combinada. se La valoró química la con la sola mecánica. versus la combinada y se vio la disminución de la trombosis en los que tuvieron la terapia combinada. Lo que a nosotros nos llamó la atención, bueno, es que yo creo que a veces, como que aunque todos tengamos esta parte de la profilaxis, si quisimos nosotros dar esta parte, no nada más de qué tantos casos, porque todos son reportes de casos o series de casos. Yo creo que hay muy poquitos casos reportados en la literatura. Fue bien difícil y es un caso súper interesante el que nos mostraron, está bien padre, pero a veces nosotros como que no ponemos tanto énfasis en la parte de la profilaxis. Y como en este caso, o sea, que realmente no se pensaba que fuera un paciente de alto riesgo y pues pasó y más en manga gástrica. Y fue un paciente, es un caso padre porque el paciente sobrevivió Sí. también. Sí. Porque te toca un paciente similar que lo diagnosticaste a los 10 días y eres un fellow que acabas de salir y te regresaste a tu ciudad de origen y no tienes un buen equipo, todos te ven como que estás bien güey, acabas de salir. Ahí es donde tienes que usar una medicina defensiva, ¿no? Háblale al cirujano vascular, o sea, tienes que buscar porque se puede complicar, ¿verdad? Y si no actúas a tiempo, también Y no nos va bien a nadie. el reto que implica el tratamiento, bueno, y el seguimiento a esta paciente que ahora queda con un intestino corto, desde el aspecto nutricional, los suplementos a aplicar, la terapia física, obviamente la terapia intestinal que va a tener que llevar, o sea, los alimentos que va a tener que llevar. O sea, también implica un gran reto. A esta paciente se le administró loperamida en dosis altísimas, cantidades de sal también altísimas. Y bueno, pues sí, sí, sí tuvo un manejo pronto, de mínima invasión y que le resolvió, pues sí, la vida. Sí, yo creo que también aquí es bien difícil el diagnóstico, no hay como un algoritmo así validado. Entonces yo hasta en su caso hubiera pensado así de, está vomitando un montón, manga gástrica, descartar toda la parte de estenosis, hasta la misma inflamación, que no sea la que estuviera condicionando el vómito. Y piensas diarrea, como que lo primero que tienes en mente no es esto de la trombosis. Y entonces está muy bien que traigan en mente que también es una posibilidad diagnóstica y no dejarla como la última posibilidad diagnóstica, sino empezar a buscar de todos lados, no nada más pensar hasta en lo más común, sino también que esta puede ser y no tardarnos tanto en el diagnóstico. Porque aunque hagas todo bien en la cirugía, como decíamos, revisas el video y dices, no, 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 yo no la regué, pero como quiera puede pasar. Entonces pensar en lo peor también. Y Y bueno, y una además, doctor, en lo que usted, menciona la doctora, que si hay estenosis, a todos los pacientes en el posquirúrgico se les realiza un trago en donde se evidencia que hay adecuado pase de contraste. Entonces, sí, los síntomas son muy vagos, no es algo típico, y pues tener la alerta de pedir un ultrasonido, un estudio de imagen, una tomografía para descartar que no haya neumatosis, líquido libre. Y justo también el error del diagnóstico
radiológico, que finalmente, pues bueno, fue como que la llave de entrada para realizar la laparoscopía y encontrar esos hallazgos. Y una pregunta, doctor, ¿cómo trataron, aparte de obviamente la resección intestinal que ya nos mostrado en el video, cómo trataron en el posquirúrgico en cuanto a los anticoagulantes o si recibió terapia con anticoagulantes posterior al evento quirúrgico y cuánto tiempo posterior la recibió? Porque eso también es muy importante, al menos en la revisión que nosotros hicimos, o sea, a los pacientes que se trombosan, ya sea una trombosis venosa profunda, una tromboembolia pulmonar, una trombosis portomesentérica, pues la literatura es clara, ¿no? Te menciona 3 meses. que no tienen riesgo, o sea, que no tienen trombofilias asociadas, lo tienes que anticoagular sí o sí 3 meses. O sea, sí o sí 3 meses. Y ya si tuvieran una trombofilia, pues ya es de por vida, ¿no? O algún otro factor asociado, llámese, pues, fibrilación auricular, qué sé yo, ¿no? Que te pueden dar como, pues, la pauta para anticoagular más tiempo. Entonces, ¿cuánto tiempo más anticoagularon o si anticoagularon o no? Y cuánto, si fue una dosis así como, pues, terapéutica o una dosis profiláctica, porque también eso es muy importante. Ya una vez que tenemos un evento tromboembólico, el riesgo de que el paciente tenga otro evento tromboembólico es muy alto. Sí, bueno, pues también habría que ver, individualizar cada caso en medida que esta paciente, después de quitar el factor de riesgo, que son los anticonceptivos, pues el factor de riesgo se quita, ¿no? Entonces, podemos darle el tratamiento que sí se le dio. No se le dio 3 meses, se le dio un mes con Xarelto. Ese fue el seguimiento y al ir disminuyendo su porcentaje de grasa en la composición corporal posterior a la cirugía, y bueno, y después de este evento y la dieta y los suplementos, y ahora que tiene un intestino corto, pues eso le permite que disminuya de peso y no tenga tanto riesgo trombótico y que el que tenía, ¿no? Con los anticonceptivos y con el síndrome metabólico y obesidad. Ok. Entonces, nada más anticoagularon un mes. Un mes. Muy bien, ¿alguna otra pregunta del público? Si no, para cederle también la palabra al doctor Sergio Verbonen. O a la doctora Liz. Dar su vuelo, doctora. Déjeme lo checo, pero creo que ya no está. Permítame. Ah, no sé si el doctor Verbunen quiere opinar algo o pues Estaba abordando en el aeropuerto. sí, sí, no, no importa, o sea, nada más yo creo que ya había comentado mucho de que hay que tenerlo en mente como una posibilidad diagnóstica. Yo sé que todo vamos según, o sea, los porcentajes de riesgo, ¿no? No va a ser el primer, o sea, lo primero que vamos a tener en mente, pero también tenerlo en mente. Si no lo tenemos en mente, entonces no podemos abordarlo y más porque los síntomas son súper vagos. Dolor abdominal te puede dar casi todas las complicaciones, ¿no? Entonces, sí, intentar, yo creo que aquí la pieza clave de todo lo que se dio es la profilaxis, ¿no? Yo sé que hay pacientes que a pesar de, tenemos el riesgo, como mencionaron, de todo lo del tabaquismo, en este caso los anticonceptivos, cuánto tiempo de cirugía, que en este caso pues fue una manga gástrica, pero también en tener en mente que la manga gástrica por la misma manipulación y donde se está trabajando es mayor riesgo y que pueden ser resultados fatales y que mientras más rápido nosotros lo podamos diagnosticar, mejor le va a ir al paciente. Entonces, tenerlo en mente y siempre, siempre, siempre prevenir. No importa, o sea, esto de que a veces bajamos costos en muchas cosas, pero no perderlo en mente. En lo que comentábamos de la profilaxis, a mí me gustó, bueno, nos gusta también utilizar rivaroxaban en cuanto al seguimiento posterior porque ya hay genéricos. Nuestros pacientes pues no tienen mucho presupuesto para poder estar siguiendo con tratamientos largos, o sea, de Xarelto, de que tienen enoxaparina.
pero ya tenemos otras opciones que también son económicas y que también ellos deben de tener en mente, no nada más en la parte quirúrgica, sino parte de que les vaya bien, es todo esto que llevan del seguimiento y cómo o sea, que sea seguro todo, no nada más el acto quirúrgico. Entonces a mí me gustaría que se llevaran esto en mente, por eso me gustó agregar, aparte de nada más la revisión de la trombosis, o sea, todo lo que es la profilaxis. Y hablando de costos, creo que es importante cuando los fellows ya estén practicando, eh, si el paciente necesita el angiotac, si necesita el ecodoppler, si va a necesitar los 20 días de anticoagulante, ni modo, el costo vale la pena, porque a veces no piden estudios por costos, porque cómo lo voy a hacer gastar más, no, debe de ser parte de la misma manga, entonces no le tengan miedo a 5 días ya trae dolor, pueden empezar a pedir estudios, es mejor para ustedes y el paciente como quiera se los va a agradecer. Sí, hasta legalmente, ¿no? O sea, omitir es peor, o sea, Ujú. que hacerlos aunque le cueste, ¿no? Yo creo que algo importante es eso, ¿no? O sea, ya no tienes un paciente con evolución normal que te habló antes de su próxima cita, que era a los 12, 15 días, que normalmente lo ves. Bueno, acá lo hacemos así. Entonces ese paciente ya no te está evolucionando bien. Yo creo que no vas a pecar en pedirle una tomografía que te puede dar muchos datos, ¿no? Entonces, ese paciente que ya regresó contigo, que ya te habló, que ya ves que su evolución no es la normal de cualquier paciente, pues lo ideal es ya hacer los estudios pertinentes y la tomografía pues te va a ayudar mucho, ¿no? O la angiotac en este caso. Excelente. Ya está aquí el doctor Verbonen. Cedemos la palabra al doctor Sergio Verbonen. Hola, ¿qué tal? Pues realmente un caso muy interesante que espero que no les pase a muchos, pero los que hacemos cirugía de este tipo nos vamos a enfrentar tarde que temprano. Lo más importante es estar a los pacientes y lo segundo, estar al pendiente de cualquier evolución. En este caso, esta paciente tuvo suerte, ¿verdad? Pero realmente estos casos son complejos y realmente hay que tener ya en mente lo que pasa en la historia para que no nos... Yo felicito a todos los que participan. Yo estoy aquí a punto de abordar, miren, pero realmente contento de la sesión del día de hoy y siempre felicitar a los que presentaron, doctora Gilbert y doctor Jaime Ponce de León. Fue un excelente caso. Sándor, ¿qué les puedo decir? Sigamos adelante, la academia nos necesita. Muy buenas noches, yo me despido porque ya voy a abordar. Y todos. Gracias, doctor. Bueno, pues muchas gracias a todos. Buenas noches. Gracias a todos, hasta luego. Creo que el doctor Hugo Sánchez también tiene una pregunta. Ay, doctor. Adelante, Muchas por favor. gracias. No hay cuidado, buenas noches. Nada más hacer un comentario. Antes que nada, felicidades por la presentación. Ahorita recapitulando, les comento que en nuestra práctica quirúrgica, un seguimiento de más de 20 años, yo un poco menos con la práctica de nuestra clínica, nos hemos podido dar cuenta cómo hemos modificado a lo largo de los años algunas, algunas prácticas. En este tiempo ya no dejamos drenaje, ya no utilizamos antibióticos de forma rutinaria, hemos prescindido de algunas cositas como no sé, la forma en cómo reiniciamos la dieta en los pacientes, pero algo que no hemos modificado es la estancia de 2 días, aunque hemos estado tentados a hacerlo con los pacientes. Todos sabemos que hay pacientes que al otro día la cirugía tiene una evolución excelente y hasta ellos mismos piden irse. La razón de no hacerlo es la siguiente. En el caso de la condición que favorece la posibilidad de enfermedad trombótica venosa, entre los factores generalmente tenemos cubierta la condición procoagulante con farmacología, la condición de la éstasis mediante la movilización, pero la rehidratación, esa no existe modo de poderla impactar de forma importante si no es intravenosa, con el riesgo de sobrecargar a los pacientes. De tal suerte que en ese sentido nosotros consideramos que nuestro argumento para dejar 2 días a los pacientes hospitalizados es favorecer que el paciente se adapte a la rehidratación vía oral, porque si bien sabemos que en muchas ocasiones a las 24 horas de la cirugía
Los pacientes tienen mínimo dolor en muchas ocasiones y su movilización es bastante buena, pero no estamos seguros de que la tolerancia a la vía oral sea óptima como para que el paciente pueda cubrir sus necesidades. De tal suerte que en esas primeras 24 horas lo que nosotros hacemos, además de apoyarlo con soluciones intravenosas, es el asegurarnos que el paciente tiene una adecuada tolerancia de la vía oral y que si cursa con algún episodio de náusea o de vómito, podamos nosotros cubrirlo o identificarlo durante esas 24 horas y asegurar que a las 48 horas cuando estamos dados de alta al paciente sea capaz de tolerar y de cubrir sus necesidades hídricas. De tal suerte que en resumen, esa partecita en la que nosotros podemos influir en cuanto a la hemoconcentración, a reducir ese riesgo, creemos que nosotros la cubrimos con una estancia de 48 horas y es la razón por la que en 20 años no hemos modificado esa práctica. Ah, bueno, de esto que menciona, qué bueno que lo menciona, se me olvidó, pero es bien importante. A los pacientes luego no les da sed y cuando les da sed ya no pueden tomar los líquidos, pues el volumen habitual que tenían. Por eso nosotros también les indicamos, deben de estar bebiendo aunque no tengan sed, traguitos, traguitos todo el día, porque cuando se van, o sea, y más ahorita con la temperatura y de muchos estados de la República, o sea, que el calor ya está extremo, entonces se deshidratan y eso es otro factor para que puedan tener estas complicaciones. Exacto. El argumento sería, ¿por qué los dejamos ir tan rápido, verdad? Las 24 horas, sí, tal vez es económico, pero bueno, si se pueden quedar los 2 días para asegurar la vía oral sería lo más seguro. Por lo general nosotros también lo manejamos así y como bien dice el doctor, los pacientes ya se quieren ir, pero uno piensa más allá y sabe que la complicación principal en el posoperatorio va a ser la deshidratación. ¿Alguien más que quiera levantar la mano por ahí? ¿Tenemos una pregunta? Creo que no. Ulis, adelante. Ah, no, nada, estábamos viendo los comentarios del chat. Ah, No, sí. más eso que había omitido hace rato, que también es parte de nuestras, nosotros se los dejamos todo por escrito, aparte de lo verbal, todo por escrito de, aunque no tengas sed, este es tu requerimiento mínimo de líquidos. O sea, toma todo el día aunque no tengas sed, porque sí, eso es un hecho de que se les quita también la parte de la sed. Y, y entonces, en climas así muy extremos, pues pueden deshidratarse y Por también ejemplo, en personas mayores, no sé si a algunos les ha tocado, pero paciente mayor que vive solo, sus hijos lo visitan ocasional y lo operamos, todas las indicaciones escritas, etcétera, y el señor no se movió, no se levantó de la cama. Entonces también es importante eso, ¿no? El paciente con quién cuenta. Ah, Es- sí, y también esto de movilización, o sea, todo lo de que es relativo, ¿no? Porque luego agarran, y puedo subir escaleras, y puedo manejar, o sea, nosotros les decimos, sí, camina, sí, esto, sí, lo otro, porque quieren estar todo el día en cama, y ese es otro factor extra, que si juntamos el que se quedan acostados todo el día, no toman agua, no tienen familiares, no tienen, entonces, aunque haya sido una cirugía sin ninguna complicación, ya con esto, o sea, pues les potenciamos todo tipo de complicaciones. Entonces también yo creo que es bien importante esto, o sea, no centrarnos solo en la parte quirúrgica, sino todo en la parte perioperatoria, ¿no? O sea, para que realmente tenga un buen resultado el paciente. Y uno confía en lo que dice el paciente, en la historia clínica previa, así como confiamos que dejan de fumar, porque no sé si alguien de aquí les haga algún test, a una tirita reactiva para ver si fumó o no, pero pues ahí también no hay manera de saber si no hacemos un test o creer en el paciente.
Bueno, pues me parece que tuvimos una excelente sesión. Gracias a los ponentes, gracias a todos por estar aquí. Empezamos con 165 participantes, seguimos siendo 105, así es que creo que fue excelente. Y pues bueno, esperamos que nunca les toque un caso y si sí, le piden la revisión aquí a los doctores de Tláhuac y listo. Bueno, muchísimas gracias a todos. Igualmente, pero sí les va a tocar el caso, no se preocupen. Para que lo vean. Para que lo tengan en mente y sepan cómo verlo. Así es. Así es. Le hablan al doctor Jaime. Así es, a ellos. Ahí tienen a los estragos. Nosotros tenemos muchos casos. Yo tengo un caso, no lo quise mencionar, pero que cuando lo diagnosticamos, llegó a urgencias en la noche, pero él sí traía un dolor isquémico, ¿no? Franco. Entonces le dijimos, te vamos a meter, pero traía un seguro de Kaiser del otro lado, en San Diego. Dijo, no, me quiero ir allá, como quieras. Duraron 15 días para meterlo, 15 días. Acabó en ileostomía, en un show, 8 horas de cirugía, porque eran pacientes muy allegados, ¿no? Entonces, que operas a la familia, varios ya. Entonces, pues ya yo les decía, diles que lo meta, no, es que hasta que lo vea el bariatra, no, es que. Entonces, les pasa lo mismo que a veces en las instituciones, ¿no? Se van pasando ahora sí que el rollito de, no, mejor que lo meta el bariatra, ¿no? Que lo meta fulanito. Y tardaron 15 días, acabó en ileostomía y muchas horas, muchas complicaciones, ¿no? Afortunadamente vivió el paciente, pero pues son casos de que si no los valora un bariatra o alguien que esté experimentado, seguramente se les va a ir. Entonces, por eso yo les digo a los pacientes, si tienes taquicardia, si tienes dolor intenso, si sientes que no estás orinando bien, eso, háblame a mí, no a otra persona. Nosotros te operamos, nosotros te queremos ver cómo estás. No vayas a acudir, porque muchas veces se van con su médico familiar, otras personas, ¿no? Entonces, es bien importante que le den el seguimiento a los pacientes. Gracias y buenas noches. Ay, sí, me acordé de otro caso, ¿no? Y aquí podemos seguir platicando. Luego lo platicamos en persona. Sí. Bueno, me despido yo también de ustedes, oigan. Buenas noches.